Doncs ara donem pas a la següent ponència. Va a càrrec de l'Alba Parra, molts de vosaltres ja la coneixeu també. Ella és neuropsicòloga i ha treballat en molts dels projectes d'investigació adreçats a infants i joves amb NF que s'han dut a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu, a la unitat de malalties neurocutànies, juntament amb els doctors Héctor Salvador i Federico Ramos. Ara el seu rol ha canviat i ha passat a ser la gestora de casos i precisament ens ve a parlar d'aquest nou projecte. Hola a tots. Gracias, Elena, por la presentación. En castellano, ¿no? Bueno, el objetivo de la charla de hoy es poderos explicar un poco cuál es mi nueva función en el hospital. ¿Vale? Entonces, aquí. Pues ho farem per aquí. Vale, para empezar me he preparado como unos ejemplos para que podáis entender mejor pues qué es lo que puedo atender, ¿no?, en el hospital. El primer caso que os pongo es el caso de un niño de 24 meses que la familia ha recibido recientemente el diagnóstico de neurofibromatosis. Recientemente quiere decir súper reciente, hace 3 meses, ¿vale? Y donde el doctor Héctor Salvador le confirma y le explica, ¿no?, que el estudio genético confirma la neurofibromatosis y qué conlleva. Y yo me lo cito como gestora de casos y bueno, lo que observo es que hay un evidente retraso del lenguaje, están apareciendo ahora las primeras palabras, que empezó a caminar un poco tarde, hace los 18 meses. ¿Vale? Este es un ejemplo y os dejo aquí pensando qué creéis que en qué puedo ayudar. ¿Vale? Otro caso, una niña de 8 años, ¿vale?, que en una de las consultas con doctor Federico Ramos o con doctor Héctor Salvador, la familia explica que ha empezado a notar pues, que tienen muchas dificultades para que haga las tareas del día a día, ¿no?, para que haga los deberes, y que en el colegio ya empiezan a explicar que le cuesta un poco la concentración, la lectura, la escritura. ¿Vale? Nosotros detectamos, bueno, los doctores ya detectan que no tiene ayuda en la escuela. ¿Qué quiere decir? Pues que no se está llevando a cabo ningún plan individualizado, ni ninguna... Esto del plan individualizado seguro que lo conocéis, pero son las adaptaciones que se hacen, ¿no?, en el aula para ayudar a los alumnos que tienen alguna dificultad, sea de atención, sea de lectura, sea de escritura, ¿vale? Y también cuando yo hablo con ellos, con la familia, veo que, bueno, que no tiene ninguna intervención, ninguna ayuda extraescolar, ni tiene ningún diagnóstico de ninguna dificultad de aprendizaje o de trastorno. Ir pensando, ¿en qué puedo ayudar? Otro caso, una chica de 13 años. En este caso ya tiene todos los diagnósticos hechos, ya se hizo una valoración neuropsicológica en su momento y tiene trastorno de déficit de atención, de dislexia y de discalculia. ¿Vale? Esta paciente además en su instituto tiene un plan individualizado, es decir, se hacen todas las adaptaciones que necesita. Pero, en cambio, la familia nos explica que el psicólogo del CSMIC, el psicólogo a nivel privado, pues no acaban de conocer lo que es la neurofibromatosis, ¿no? Y que muchas veces parece como que le resta importancia a esto. Y finalmente, otro caso sería el chico de 17 años, un chico adolescente ya casi adulto, que fue diagnosticado ya también hace años de trastorno de déficit de atención y que tiene pues muchos problemas de autoestima, se siente muy inferior, además ha empezado como con ataques de ansiedad, ¿no?, en la escuela, y todo es un poco en el contexto escolar, ¿no? La familia nos explica pues que es por la presión que tiene de carga, de deberes y tareas que tiene que hacer en casa y que no tiene ayuda escolar.
Esto es algo muy típico, sobre todo cuando se está haciendo un ciclo formativo. Sí que es verdad que los pacientes con neurofibromatosis que hacen bachillerato normalmente son más comprendidos, aunque lo pasan muy mal, porque un bachillerato es muy exigente, pero en los ciclos formativos nos encontramos como una falta de comprensión por parte de todos los profesores. Vale, entonces, con estos casos también os quería reflejar la variabilidad que puede haber en cada etapa, ¿no? Es decir, que los niños más pequeños, cuando entre 0 y 3 años, por decirlo de una manera, la demanda vuestra, de las familias, ¿no? Es, por un lado, estáis aún en un estado de shock, ¿no? Os acaban de dar una noticia o es muy reciente la noticia de la neurofibromatosis. Y ya se nota esta ansiedad, ¿no? De decir, vale, ¿qué hago? ¿No? ¿A quién busco? ¿Qué profesional? ¿Quién me puede ayudar? ¿Estoy haciendo lo correcto? No. Después vemos otras fases, ¿no? Que son estas de primaria, desde primero de primaria hasta tercero de primaria, que aparecen ya estas dificultades, ¿no? Atencionales y de aprendizaje y de lectoescritura, y muchas veces el colegio pues no comprende, ¿no? ¿Qué está pasando? Y vosotros también tenéis esta ansiedad de decir, vale, ¿cómo lo gestionamos? ¿No? Después tenemos la adolescencia, que quizás ya lo tenemos todo diagnosticado. A veces también nos encontramos casos que aún no hay nada diagnosticado y aún no se ha trabajado, pero en los casos que sí, pues también nos encontramos este entorno que no acaba de comprender, ¿vale? Lo que pasa. Y también los adultos jóvenes, que ya nos estamos preparando, pues eso, ¿no? Para la transición a la vida adulta, y lo que más vemos es esta ansiedad, ¿sí? Entonces todo esto es muy variable, ¿no? Según la edad, pero tiene también cosas en común. Entonces, ¿qué cosas en común tiene? Que es lo que doctor Héctor Salvador, doctor Federico Ramos han ido observando a lo largo de este tiempo, ¿no? De que al final puede haber un muy buen control y manejo de la neurofibromatosis, pero hay otras demandas que están ahí, ¿no? Y que interfieren muy significativamente en el día a día. ¿Qué hay en común? Pues en todos los casos depende de la edad, da igual, o sea, no depende de la edad, da igual la edad, independientemente, hay la necesidad de acompañaros, ¿no? A las familias y de asesoraros, ¿no? De decir, ¿estoy haciendo lo correcto? A mi hijo lo está visitando un psicólogo, quizás lo tendría que ver otro profesional, ¿no? Tengo que trabajar otras áreas, ¿vale? También otra cosa que hay en común es la falta de información, ¿no? En referencia a la neurofibromatosis. Es decir, sí que es verdad que cada vez se conoce más, hacemos más difusión, pero ¿cuántos aspectos aún no se conocen del día a día, que son vuestras dudas? Esto, ¿no? Todo lo que es conductual, todo lo que es cognitivo, es lo que cada día vosotros tenéis dudas. Y también falta de información en todos los profesionales externos del hospital, ¿no? Porque nosotros somos unidad de referencia, estamos súper familiarizados con la neurofibromatosis, la conocemos mucho, pero ¿qué pasa con todos esos profesionales? No solo la escuela, sino médicos del CAP, psicólogos y terapeutas del CESMIC, del Centro de Salud Mental, o del CEIAP, del Centro de Atención Temprana. Otra cosa que no hace falta que lo diga, ¿no? Pero la angustia, ¿no? La incertidumbre. No solo de lo que es la enfermedad, ¿no? Que quizás en los más pequeñitos, ¿no? Los que tenéis niños más pequeñitos recién diagnosticados, ya es esta incertidumbre de decir, ¿ahora qué va a pasar? Sino lo que ya iba diciendo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Mi hijo está siendo bien atendido? Y, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Pero la falta de apoyo de muchos profesionales que trabajan con vuestros hijos y que quizás no le están dando la importancia, ¿no? Que tiene entender lo que es la neurofibromatosis y entender a vuestros hijos. Entonces, viendo los doctores, ¿no? Todas estas necesidades que muchas veces se quedan como invisibles, tampoco invisibles, ¿no? Pero
al final todo lo médico es muy impactante, ¿no? Y se quiere un buen control, requiere un buen control de la enfermedad. Pero ahora que ellos lo tienen todo tan bien acotado, ¿no? Que si se siguen las visitas, en la mayoría de los casos el control médico está muy asegurado, vemos la necesidad de crear una figura, una única figura, que sea del equipo médico, que conozca muy bien la enfermedad y que pueda un poco dar respuesta a estas cosas, ¿no? Que vemos en el día a día. Como decía Elena cuando me ha presentado, hasta ahora yo he participado en varios estudios de investigación, pero sí que es verdad que cuando haces un estudio de investigación tampoco puedes llegar a todos, ¿no? Y lo bueno de esta nueva figura era intentar, pues, eso, abarcar cuantos más pacientes mejor, ¿no? Y poder intentar dar una respuesta global, ¿no? Sobre todo lo que es asesorar, simplemente decir, pues sí, estáis haciendo bien, búscate un psicólogo, necesitas una valoración, necesito coordinarme con la escuela para que lo entiendan, ¿vale? Entonces, ya más o menos os lo he explicado, pero el objetivo principal mío, ¿no? En el hospital, como ya veis aquí en el medio, la gestora, sería sobre todo mejorar esta comunicación, ¿no? Por decirlo de una manera, que yo pudiera llegar fuera, ¿no? Del hospital. ¿Cómo? Pues aquí he puesto escuela y otros. De momento nos estamos centrando en la escuela. Pues cuando venís, ¿no? O cuando necesitáis esta ayuda, que una persona del equipo médico, se pueda coordinar, pues con el tutor, con el profesor, con el orientador, ¿vale? Explicarle qué es la neurofibromatosis, explicarle qué cosas pueden hacer en el aula. O simplemente, muchas veces, las reuniones que hago es simplemente para decir, vale, genial, lo estáis haciendo genial. El plan individualizado está perfecto, se está respetando todas las necesidades. A la vez, también ser la referencia, no solo para llegar fuera del hospital, sino para mejorar la comunicación de vosotros con el equipo médico. Sí, cuando hablábamos de esta angustia, esta incertidumbre, ¿no? De que vosotros cuando estáis en casa surgen dudas, ¿no? Porque la neurofibromatosis es súper imprevisible, ¿no? A veces. Y estáis en casa, notáis un bultito, pues que no tengáis que esperar hasta la siguiente visita para comentar esto que os da miedo o que os ha generado, ¿no? Una duda. Es decir, para mejorar la comunicación con vosotros, que vosotros podáis tener este acceso más fácil a los doctores. Vale, entonces, la función principal es esta, mejorar la comunicación, ¿vale? Con la intención de llegar fuera, ¿vale? Del ámbito hospitalario. En un primer momento nos planteamos la escuela, pero ojalá en algún momento también podamos hacer CEDIAPS, CESMICs, médicos del CAP, ¿no? Empezar a hacer mucha concienciación de la neurofibromatosis. ¿Vale? Con objetivos específicos, si entramos más, que os decía, pensar, cuando os explicaba los ejemplos, pensar en qué cosas puedo ayudar. ¿Vale? Ya lo hemos ido diciendo, ¿eh? Pero es sobre todo, creemos que es muy importante que solo haya una persona, ¿no? De referencia para comunicarnos. Todo lo hace muy fácil, porque si no, vosotros es como, vale, ¿a quién escribo? Al doctor Ramos, al doctor Héctor Salvador. Ahora quiero el colegio, ¿no? Esto es un lío. Entonces, ser una única persona que podéis escribir tanto las dudas de visitas médicas como la necesidad esta de decir, en el cole no me hacen caso, ¿no? A la vez, poder ofrecer esta información verídica, ¿no? De la neurofibromatosis y acompañaros. Yo pienso que esto es súper importante, ¿no? Porque al final lo que acabamos viendo en todas las visitas es vuestras dudas, ¿no? Esa angustia, esa incertidumbre, no siempre, ¿no? Pero en momentos claves, ¿no? Como los que os decía de la primaria, en el colegio me han empezado a decir que ya no se concentra.
o lo veo súper nervioso, ¿no? Lo veo súper inquieto. Pues un poco ofreceros asesoraros, ¿no? Y ver qué estáis haciendo, qué no, qué profesional podéis buscar. Y a la vez poderme coordinar con esos profesionales para que también lo puedan comprender. ¿Qué más? Lo hemos ido diciendo, ¿eh? Esto al final es acompañar emocionalmente, ¿no? También sobre todo a las familias recién diagnosticadas que quizás son en ese momento quien más lo necesita, ¿no? Porque tú haces la visita con el doctor Héctor Salvador, todas me decís, todas las familias me decís, me lo explico súper bien, pero yo me he ido a casa y tengo muchas dudas, ¿no? Y poder hacer esta visita a los 3 meses, 4, que hay muchas cosas que ya pues se han interiorizado, ayuda, ¿no? ¿Qué más? Al final estamos mejorando la calidad de vida. Es otro de los objetivos, ¿no? Que vosotros os podáis sentir pues arropados, ¿no? Y más tranquilos, si más no que tenéis este recurso, ¿no? Es decir, estoy nervioso, no sé qué hacer, escribo. También me podéis encontrar dando soporte en algunas de las visitas médicas de Dr. Ramos, sobre todo, ¿vale? Porque hay muchos casos de vosotros que, bueno, lo que decíamos, el control de la enfermedad es bueno, es correcto. A veces no estáis tomando medicación específica para dificultades de atención o otras. Y quizás es una visita que puedo realizar yo, ¿no? Y que me expliquéis un poco cómo estáis en la escuela, cómo va todo y ofreceros todas estas ideas y pautas, ¿no? Y, vale, otra cosa que aquí sale la última, pero no es la menos importante, al contrario, es una de las más importantes, es que aparte de hacer toda esta función, ¿no? de intentar mejorar toda esta comunicación, otro de los objetivos del gestor de casos es llevar un buen control de todos los pacientes que visitamos en el hospital. Sobre todo porque al ser centro de referencia, cada año, tanto el CESUR, ¿no? El ministerio de aquí nos pide todos los datos, pues cuántos pacientes han sido operados, cuántos pacientes están en tratamiento, ¿no? Por algún neurofibroma. Y también somos miembros de la red europea. Por lo tanto, periódicamente nos van pidiendo. Sirve para esto y sirve para nosotros internamente, porque si recogemos bien los datos, también podemos ir, pues, viendo cosas, analizando, ¿no? Pues cuántos pacientes tenemos en seguimiento, cuántos tienen X medicación, cuántos se les ha hecho un diagnóstico. Y por eso os lo explico, porque en algún momento quizás también os pedimos información específica que muchas veces no recordáis, ¿no? Porque ¿cuándo se lo operó de...? Uy, pues no sé. Pero bueno, yo os iré preguntando. Y hasta aquí, pues estos son todos los objetivos. Mira, uno, el de reducir el número de visitas a urgencias, ¿no? Porque si al final vosotros tenéis esta facilidad de poder escribirnos, pues conseguiremos que se reduzcan muchas visitas a urgencias. Entonces, la pregunta, ¿cuándo contacto? ¿No? ¿Cuándo contacto con la gestora de casos? Pues cuando tengáis dudas de salud acerca de la neurofibromatosis, cualquier duda, ¿no? Pues le ha parecido esto, un bultito, tiene esto en la piel, ¿vale? Sí que es verdad que solo de las especialidades que ponen aquí, ¿no? De oncología, neurología, dermatología y oftalmología, ¿vale? Después, lo que os he ido explicando, ¿cuándo también podéis contactar? Pues cuando necesitéis que me coordine con la escuela o con otros profesionales externos del hospital, ¿vale? Es decir, lo que ya os decía, psicólogo del CESMIC también, psicólogos privados si es necesario, porque no entienden alguna cosa en concreto o porque no saben cómo seguir trabajando, también me puedo coordinar. Y os he puesto esta tercera porque es una demanda muy habitual, que es la de ¿dónde pido informes? Bueno, me los podéis hacer llegar la petición, pero hay un nuevo sistema en el hospital que es a través de un link.
Entonces, cuando me lo pidáis, os mandaré el link por donde tenéis que pedirlo para que quede registrado. ¿Y cómo contacto? Es la pregunta. Portal del paciente. Tenemos vinculados diferentes grupos. Lo que es la neurofibromatosis tipo 1, pues tenemos un grupo específico. Si no estáis activados, se me ocurre que lo digáis en las siguientes visitas o si lo comentéis a CNEFI. Ya miraremos, pero si habláis con el hospital seguro que hay alguna manera de que os den de alta, si no a través de la página web. Y a partir de aquí es que os he puesto una captura de imagen para que lo veáis, pero es como un correo electrónico. Entonces mandáis por ahí un mensaje y a nosotros nos llega y lo leo yo, lo filtro y luego lo hago llegar al doctor correspondiente y os damos respuesta pues eso en un margen de 48 horas. También deciros que el portal del paciente lo queremos hacer servir de forma bidireccional, es decir, que queremos empezar también a mandaros, que estéis atentos porque también podéis recibir información por parte nuestra. Pues si volvemos a organizar en algún momento los campamentos o, por ejemplo, os hice llegar un documento que hablaba de todo esto que os estoy explicando hoy. Sí, es decir, que lo queremos hacer servir, pues, que sea bidireccional. Y, por último, tenía que explicaros también que si yo estoy contratada y podemos hacer este nuevo rol, es gracias a vosotros, a CNEFI, a todos, que con vuestras donaciones pues habéis hecho posible que yo esté contratada como gestora de casos y justamente nos reunimos también antes de pensar cuál podía ser el rol para saber las necesidades, que nos ajustábamos a las necesidades reales y estuvisteis muy de acuerdo en que el tema de la escuela era algo que a todos os pasaba y eso, que estamos abiertos siempre también a vuestras sugerencias e ideas de mejora. El objetivo al final era el de poder llegar a cuantos más pacientes mejor y que todos, la mayoría de pacientes se vean beneficiados de esta ayuda. Y hasta aquí. Gracias.